Agradezco la invitación. Realmente hay que explicar algunas cosas, ¿no? Cómo llega un neurólogo a una charla agropecuaria. Hola, hola. Ahí está. Bueno, en realidad hoy por hoy hablamos tanto de neurociencias y de pronto es como que se puso de moda. En realidad no es una moda, es una ciencia muy antigua, capaz que de muy bajo perfil antes, pero ahora todas las otras ciencias están como volviendo un poco a estudiar qué pasa con el cerebro para poder explicarse algunas cosas. Cómo es el comportamiento, por ejemplo, de los mercados, ya que los mercados lo hacemos los hombres. De pronto, ¿qué pasa con las sociedades? ¿Por qué van para un lado o para el otro? ¿Qué pasa con las religiones? ¿Qué pasa con las guerras? Y en todo esto se ha vuelto a tratar de llegar a ver qué pasa con el cerebro, por qué el cerebro nos condiciona. ¿Somos realmente independientes de lo que pasa con nuestra actividad cerebral o somos una consecuencia? Bueno, un poco de esto es lo que vamos a tratar de charlar hoy. La idea es no aburrirlo con cuestiones demasiado académicas y vamos a hablar un poquito de lo que son las decisiones. Las decisiones, que es lo más básico y que vivimos haciéndolo desde que nos despertamos. Listo. Desde que nos despertamos vamos tomando decisiones. Cuando pensamos, ¿me levanto a las 6 o me levanto a las 7? ¿Me tomo el colectivo o me subo al auto? Y en realidad es un acto inconsciente en gran parte del día. Y otras decisiones no son tan inconscientes, que se hacen un poco más deliberadamente. Vamos a ver cómo llegamos realmente a tomar las decisiones. Cuando hablamos de decisiones, hablamos de, en realidad, un tema muy profundo, estudiado por filósofos, por Kant, estudiado por Adam Smith, desde muchas áreas. No los vamos a aburrir con todas esas cosas, pero realmente es muy profundo. Obviamente en lo que me toca voy a tocar la parte más biológica de esto. A veces lo más sencillo, en vez de tomar decisiones, una decisión es no tomarla. Pero también hay que ver cómo se llega a esto. El tomar una decisión me pone a mí en la disyuntiva. Si voy para la izquierda, tengo que bancarme las consecuencias de no haber ido por la derecha. Entonces, hay que ver si somos capaces de tolerar eso. Hay gente que no puede tolerar eso. Entonces, no toma las decisiones. De pronto ver cómo gente, voy a dar un ejemplo, ¿no? De pronto, cómo se comporta en cierto mercado. ¿Compro estas acciones o compro la otra? No, compro las dos. No está decidiendo, simplemente está teniendo miedo a la decisión. Entonces, en esas indecisiones también generan culpa. El no decidir también genera culpa. Y para decidir tenemos que estar dispuestos a bancarnos la culpa y a saber qué hacemos con esa culpa, si nos va a ayudar después a tomar otras decisiones. En este sentido, vamos a ver. Bueno, esta es una preguntita, una frase que saqué de la literatura. En realidad el hombre es el único ser que decide ser lo que quiere ser. El hombre entonces se diferenció de los otros primates por esta capacidad. Esta capacidad que en realidad se vino desarrollando de que éramos nada, de que éramos reptiles. Si vamos a las épocas paleozoicas, mesozoicas, desde lo más primitivo, que fue el hombre humano, lo más primitivo, parecidos a un chimpancé, y antes que eso todavía, tenemos un cerebro que es reptil, pero en todo este desarrollo nunca dejamos de ser lo que éramos antes. Fuimos mejorando. Antes éramos un reptil. Fíjense, ¿tenés un señalador? ¿El rojito? Ahí está. Bueno, no importa. La parte más profunda del cerebro, sin llegar a estudiar la parte anatómica, lo más del centro del cerebro es la parte más del reptil. Ese reptil, ese cerebro simplemente tenía la capacidad de ayudarnos a mantener la especie. Nos ayudaba también a la reproducción para sostener la especie a lo largo de los tiempos. Nos ayudaba a alimentarnos. Y era un cerebro muy rudimentario, se basaba por el olfato únicamente. El olfato que detectaba si las hembras estaban en
situación fértil, el olfato que ayudaba a detectar algún alimento, y después, en el devenir del tiempo, nos fuimos haciendo de este cerebro reptil a un cerebro límbico, un cerebro más emocional, un cerebro que iba aprendiendo cosas. De pronto, este cavernícola que tenía mucho hambre y que veía un dinosaurio, aprendió a tener miedo. Sabe que si el dinosaurio lo pisa, no come. Y se fueron acumulando esas emociones. Esas emociones se van acumulando a lo largo de toda la evolución humana. La generación, por ejemplo, de ternura, la generación de bronca, la ira, todas estas emociones se van acumulando en una memoria y nos condicionan. Y cuando tomamos una decisión, participa esas emociones, en más o en menos, de acuerdo a cómo tengamos en funcionamiento estas partes del cerebro. Y la última parte del cerebro, la que hemos adquirido nosotros, el Homo sapiens en adelante, es la corteza cerebral. Esto que se ve en celeste, en realidad, este es el cerebro social, este es el cerebro que necesitamos para respetar al otro, para convenir ciertas cosas que nos ayuden a vivir en sociedad. Este cerebro es un cerebro muy particular, es un cerebro que no es que nacemos y lo tenemos. Es un cerebro que se va desarrollando a lo largo de los primeros años de vida, hasta la adolescencia, después vamos a ver, y después también se atrofia y volvemos a ser un poco, nos manejamos con los cerebros inferiores. Es decir, el ejemplo más claro que les quiero dar es que en realidad este cerebro que tenemos hoy, en realidad es producto también porque existió un cerebro reptil dentro de nosotros, instintivo, un cerebro que necesitábamos para poder superponernos a las otras especies y para mantener la especie. Y tenemos un cerebro emocional. Ninguna de estas zonas cerebrales es independiente de la otra. Todas funcionan entre sí. No pueden funcionar en forma aislada. El reptil no funciona solo. Está subyugado, supeditado a lo que vayan diciendo las otras partes del cerebro. El sistema emocional siempre está presente en las respuestas y probablemente, como les decía recién, es algo que no lo podemos evitar. Aunque pensemos que somos demasiado racionales a la hora de tomar una decisión, en realidad lo están haciendo en base a sus emociones. Por ejemplo, bueno, este ejemplo se los había dado recién, qué pasa, ¿no es cierto?, con el olfato y cómo el olfato nos ayudó. Me acuerdo un ejemplo que leí hace poco de un oriental que había inventado un perfume de auto nuevo y se lo ponía a los autos usados para poder vender más. Bueno, recurrió a eso y bueno, tuvo un éxito brillante, vendía todos los autos usados que quería. Entonces, este cerebro tiene estas tres partes: el instinto, la reacción emocional y la parte creativa, la parte analógica, la parte donde uno puede llegar a sistematizar ciertas cosas y manejar la información de una forma más analítica. Y en las distintas profesiones, ¿por qué no hablar de una forma más inclusive profesional o preparada, ¿no?, de acuerdo a la profesión que tengamos? El instinto lo vamos a ver ahora en su definición. ¿Qué es el instinto? ¿Por qué nos sale esto? La parte emocional, como les dije recién, y el análisis lógico. Cómo en nuestras decisiones participan estas tres cosas y no lo podemos evitar. Estas tres cosas participan de forma inevitable, quieran o no quieran. La intuición, también surge un debate filosófico, psicológico, cognitivista para tratar de explicar qué es la intuición. ¿Por qué tenemos que reaccionar como una corazonada? Si tenemos un cerebro lógico, ¿por qué tenemos hay veces esas sensaciones instintivas? No, ahora me bajo del auto y de pronto el auto explosionó. Entonces, ¿o por qué hago esto y no lo pensé mucho? En realidad son atajos que tiene el cerebro. Atajos que tienen que ver también con la rapidez para tratar de tomar una decisión frente a una situación que nos es problemática. Este instinto natural es algo también presente
en muchas de nuestras actividades y es algo que no podemos evitarlo. Este instinto, en realidad, no pasa por la razón al ser un atajo. Nos sirve para muchas cosas y para muchas cosas es eficaz. ¿Por qué? Porque muy poco tiempo resuelve. Pero eso también puede llevar a errores. Por ejemplo, estos errores o procesos cognitivos que suenan como errores, si yo les pidiera ahora que vieran qué pasa con esta lámina, ¿cuál creen que es convexa o cuál creen que es cóncava? ¿Qué me dirían? ¿La parte convexa cuál es? ¿Allá? ¿La parte convexa esta? Bueno, en realidad, la mayor parte de la gente refiere como convexidad la parte derecha. Y como cóncava, esta parte. Bueno, de acuerdo al lugar por donde se lo vea. Pero ¿por qué esa parte la toman como convexa? Porque en realidad el ser humano está acostumbrado a tener la luz del día, de arriba hacia abajo. Entonces, por eso en un plano bidimensional, esto nos impresiona convexo, que de convexo no tiene nada. Y esto tampoco. Es una reacción lógica de acuerdo a lo que el ser humano está acostumbrado, de acuerdo a lo que el ser humano ya tiene en su ADN. Bueno, este es un ejemplo que en realidad, cuando se le hace esta prueba, este es el Strop Test, ¿por qué no somos capaces de leer bajo esta consigna? Mire el gráfico y diga solamente el color, no diga la palabra. Probablemente al leer la tercera o cuarta palabra, al decir el tercer o cuarto color ya se hayan equivocado un par de veces. Y esto tiene que ver porque lo respondemos también instintivamente, porque tratamos de canalizar todo de una vía más rápida, más fácil y solucionar la cosa. Y no podemos superar la interferencia que nos da el lenguaje, las letras. No podemos evitar la lectura. En esto de lo que es instintivo, en esto de lo que es no racional, se mataron psicólogos por tratar de estudiar y brindarle un apoyo a los economistas. De hecho, año 2002 gana un Nobel de Economía un psicólogo. ¿Y qué hace un psicólogo como premio Nobel de Economía? Bueno, él descubrió mediante distintos estudios que la reacción, los sentimientos, las actitudes que tenemos frente a una pérdida no es simétrica con la misma sensación que tenemos para una ganancia. Es decir, que por el mismo dinero, fíjense en el gráfico de allá, ganar, vamos a poner un valor, $100.000, nos produce un placer. El placer es una respuesta biológica que la vamos a ver ahora. Pero el perder lo mismo, perder $100.000, nos produce un dolor que es muchísimo mayor exponencialmente que el placer que me da ganar 100.000. Y esto es base de todos los estudios de neurocoaching, de neuromarketing que se han hecho, y con esto cambiaron un poco la idea de justamente de los mercados. Esto pasa, esto es una realidad, y esto tiene que ver también con ese cavernícola que trataba de subsistir en un mundo que era impío, en un mundo que era difícil. Entonces, le costaba demasiado y arriesgaba la vida por conseguir un pedazo de comida. Lo cuidaba mucho más, a punto de no arriesgar su ganancia por ganar otro margen más. Entonces, esto que valió un Nobel, hoy por hoy condiciona a muchos mercados y es fíjense, sin llegar a hacer una discusión política, ¿no? Cuando se habla que la década ganada, que la década perdida, y se toman esos términos, todo tiene que ver con esto, con una interpretación de lo que queremos hacer con esto, porque esto funciona en forma instintiva dentro nuestro y no es algo que nosotros lo podamos manejar. Bueno, este es un ejemplo de quién era el fanático de la intuición, que era Steve Jobs, que siempre decía que había que seguir la intuición, no importa hasta dónde te esté llevando, pero seguila. Vamos a llegar a la segunda parte, a las emociones. Las emociones, como les dije,
las aprendimos a conocer desde épocas previas al Homo sapiens, muy previas, y tuvimos que no solamente aprenderlas, sino aprenderlas a guardar, porque eso me va a servir para otra futura situación. ¿Cómo es que se generan las emociones? Las emociones en realidad tienen un sustrato biológico claro, no es solamente un sustrato psicológico, sino que tiene que ver con hormonas, neurotransmisores, sustancias que nos producen sensación de placer. Usted no comería si es que la comida no le diera placer. Usted no tendría sexo si es que el sexo y no nos diera placer. Y justamente esto era necesario para poder hacer que nuestra especie sobreviva en relación a las otras especies. El dinero da placer, pero no solamente placer porque me voy a comprar esto, me voy a comprar el otro, me voy a comprar un coche. No, se libera serotonina, se libera oxitocina, se libera un montón de sustancias. Y eso, si yo pudiera dosarlo en el mismo momento que usted se ganó los $100.000, lo voy a ver. Esto no es solamente hipotético, sino que muchos de estos neurotransmisores, algunos los conocemos, podemos dosarlo, hay muchos otros que no. Pero con lo que sabemos nos alcanza de sobra para saber que estos son fenómenos biológicos, fisiológicos, pasan. Y eso se llama circuito de la recompensa. Es una parte del cerebro que nos genera esta sensación de placer. Y menos mal que la tenemos. Hay gente que lo usa más, hay gente que lo usa menos. Y esto también es base, por ejemplo, cuando hablamos de adicciones. Las adicciones producen esta sensación de tener que repetir esta situación. ¿Por qué? Porque ese primer contacto con esa sustancia me produjo a mí placer. Y da esta sensación de que voy a conseguir más placer mientras más veces la repita. Y cada vez quiero más. Y estos son los fenómenos que se conocen como del craving, de las recaídas, de que el paciente está cada vez metido más en la droga. Esto es un sustrato biológico que nos sirve para todo lo que tenga que ver con adicciones. Pero esto también se fue grabando en una memoria. Esto es una memoria emocional, una memoria que nos sirve para cada una de las decisiones que tomemos. También estamos pensando en esto. ¿Cuál de esas decisiones nos va a dar placer? En todo esto, todas estas emociones, hoy por hoy lo conocemos como sistema límbico. Es el sistema que regula, guarda todas nuestras emociones. Y como les repetí ya varias veces, también está presente en cada uno de los pasos y decisiones que querramos tomar. Fíjense, ¿no?, qué pasa con la alimentación, con la sed. La sensación de sed también da placer. Y si no, basta con verle la cara, aunque no le veamos los ojos, ¿no es cierto?, a la que está tomando la Coca-Cola, o con el placer que come la hamburguesa. Más aún, ¿qué pasa si lo unimos, por ejemplo, a algo tan tierno como es la familia, algo que nos moviliza? ¿Cómo no vamos a tomar Coca-Cola? Ahí nos está diciendo, por un lado, nos calma la sed, por otro lado, nos rememora la familia. Entonces, ¿cómo lo acerca a la familia? Para que eso nosotros lo guardemos. Entonces, de cierta forma, estamos relacionando la Coca-Cola con emociones tan íntimas como es la familia para cada uno. Nada de esto es casualidad. Todo esto es lo que venía explicándole de las emociones, cómo es la parte fisiológica de las emociones. Esto de la gratificación, del placer, de la euforia. Y también lo que modula nuestro temperamento. Y ahora vamos a la última parte. La última parte, que es lo que creemos mucho, que solamente somos esto. Para ser un cerebro analítico, para basarnos en la razón, primero fuimos todo lo otro. Y no nos podemos desprender de eso. Cuando hablamos de un cerebro analítico, un cerebro que tiene que se basa en la razón, lo podemos ver desde distintos puntos de vista. Traje estos dos ejemplos simplemente para comparar un poquito qué pasa con cuando uno lee economía. Se basa siempre en ciencias que son demasiado exactas, concretas, que se basan más en una toma de decisiones estudiada, con una hipótesis previa que nos podría dar tales resultados. Pero hay otro tipo de decisiones que no podemos ponerla en un plano hipotético, ni tampoco podemos hacer prueba o error. Yo no puedo
A ver, cuando tenía 18 años yo no podía probar cómo me iría si fuera ingeniero o cómo me iría si soy médico. Tuve que decidir y fui médico y bueno, salió lo que salió. Pero también podía haber elegido ser ingeniero, pero no había forma de hacer un prueba y error. ¿Me caso o no me caso? Bueno, hay algunos que hacen prueba y error al respecto, pero bueno. Bueno, un poquito es esto lo que les quería comentar, cómo la toma de decisiones no es un proceso sencillo, es un proceso que es condicionado, aunque pensemos que somos realmente independientes, lógicos, coherentes, con amplia razón y análisis y estudio, no es tan así. Bueno, esto es un poquito lo que ya les venía hablando. Cómo en todas las decisiones el objetivo o la premisa sería cómo tratar de paliar un poquito la parte intuitiva con la parte de la razón y la lógica, ¿no? Cómo nos ayudamos. Mientras sepamos que somos vulnerables a la intuición y a la emoción, es la mejor forma de tomar una decisión con mucha razón. Bueno, me salió medio una prosa, pero bueno. Esa sería la mejor forma. Saber que fuimos lo que les expliqué recién. Entender nuestras emociones, saberlas controlar y después hago mi análisis. Y saber que aún con análisis me puedo equivocar y dentro de ese análisis final puedo tener muchos sesgos que tienen que ver con mi emoción, con mi intuición. Y que esa intuición que también me ayuda, ojo, tampoco seamos tan intuitivos porque nos puede llevar a respuestas que no queremos. Les cuento algo anecdótico. Charles Darwin, ¿qué tipo más científico que él, si hablamos de los últimos 2 o 3 siglos? Charles Darwin era un tipo lógico, un tipo que se animó a debatir todo aquello que se decía. Es más, pertenecía a una alta familia aristocrática y de la iglesia. Entonces, él en un momento dijo, no, la evolución de las especies es distinta, no es así. Entonces se fue a hacer este viaje por Sudamérica para ver después cómo evolucionaron las especies, y ahí su libro. Resulta que este hombre, antes de su viaje, tenía 22, 23 años en esa época, él había decidido, yo como soy un hombre de ciencia, yo no me voy a casar. Hijos tampoco voy a tener, yo necesito por lo menos hasta los 50, 60 años estar libre de situaciones que me aten. Tenía una noviecita, la apartó, fue a su viaje a Sudamérica, cuando regresa tenía 28, 29 años, ¿qué es lo primero que hace? Conoce o volvió a ver a su prima, Emma. Bueno, no solamente que se casó de inmediato, tuvo 10 hijos. En algún momento no pudo controlar sus emociones. Es decir, él era tan lógico, es más, describe su biografía, que él hizo su tablita con los pros y los contras de la situación que significaba casarse, que significaba tener una familia lógica a esa época, ¿no? Era lo más lógico y más perteneciendo a una de las altas familias católicas de aristocracia de la iglesia religiosa, tenía que seguir esos cánones y él quería desobedecerlos todo y ya lo había decidido y bueno, no le salió así. Con esto, ¿realmente nuestras decisiones son voluntarias? ¿Ustedes están seguros que fueron realmente voluntarias cada una de nuestras decisiones? Creo que pensar que todas nuestras decisiones son voluntarias es un poquito necio. Hay que saber que están subyugadas a otras cosas. Bueno, no la voy a hacer muy larga. Le voy a contar un poquito qué pasa con el cerebro de los adolescentes. ¿Por qué los adolescentes, por ejemplo, no pueden tomar funciones de un adulto? El adolescente tiene un cerebro, yo les contaba, esta parte de la corteza cerebral que crece de atrás hacia adelante. Se va desarrollando hasta que queda la parte de adelante bien desarrollada, 21 años, 22, 23 años. En la mujer un poco antes, por eso es que la mujer madura un poco antes, en el hombre un poco después. Por eso los adolescentes son algo peligrosos. Esta parte de adelante es la que controla muchas de nuestras conductas sociales. Es la que nos pone el freno frente a una situación de placer. Entonces hay un periodo donde el adolescente no tiene bien desarrollada esta corteza prefrontal
Pero el adolescente sí tiene todo lo otro. El adolescente quiere placer ya. Quiero la gratificación ya. Este circuito de recompensa lo tiene ágil, joven, con muchas hormonas y quiero una recompensa ya. No pueden hacerlo del adulto, que puede elegir un camino más largo, distinto. Voy buscando la recompensa, pero voy un camino más seguro. Entonces yo puedo caminar, hacerla un poquito más larga para obtener la misma recompensa, pero con menos riesgos. Por eso que un adolescente sabe mejor que un niño que si apriete el acelerador a 160 se puede matar. El tema es por qué lo hace. De última, a un niño de 8 años uno le dice no saltes de acá porque te vas a hacer pomada. Y el niño lo aprende. ¿Qué pasa con el adolescente? Porque el adolescente necesita esto, necesita gratificarse. Bueno, un poquito más de lo que hemos hablado. Esto que le hablaba de los adolescentes ahora se lo refiere un poquito a los adultos. ¿Qué pasa con los adultos? El adulto va generando permanentemente respuesta a todo lo que va haciendo. Ustedes van caminando y se van respondiendo muchas cosas que en otro momento del día o en el sueño se lo fueron preguntando. Vamos generando opiniones inconscientes y podemos reaccionar de una forma muy disímil a la que hubiéramos querido. ¿Cómo respondo frente a esta situación así si nunca me puse en esta situación? Es porque permanentemente vamos respondiéndonos cosas. Por otro lado, somos categóricos a la hora de respondernos, los adultos, y buscamos siempre confirmar aquellas decisiones, inclusive las decisiones que hemos tomado mal. Siempre pongo el mismo ejemplo. Tienen un auto con 50.000 kilómetros, con 30.000 kilómetros, pero vieron otro auto, nuevo modelo, vamos a comprar esto porque produce placer, otro coche nuevo. Entonces fueron a comprar, después se dieron cuenta, la verdad que tenía el auto nuevo, ¿para qué me voy a comprar un auto nuevo? Sin embargo, después van a buscar una respuesta que confirme un poco y lo deje más satisfecho. No, la verdad que este modelo no se iba a hacer más, entonces está bien. Además, este color está re bueno. Y buscamos esas respuestas que satisfagan eso. Y otra cosa que hacemos los adultos, reelaboramos todos los recuerdos. Como les puse ahí, nosotros en realidad no somos lo que decimos ser, nosotros somos lo que recordamos de nosotros y cómo hemos armado nuestra historia. ¿No le ha pasado alguna vez de contar una historia a lo largo de la vida 2 o 3 veces que lo han contado distinto? Yo les voy a contar una cosa. Por ejemplo, yo era muy joven y de novio con la mamá de mis hijos, una vez nos asaltaron. Yo no sé, en un rapto de tontera, le dije al señor Choro, le dije, por favor, déjame los documentos. Y el señor Choro fue, los tiró al piso y se fue. No pasó nada, yo no me peleé con nadie, no hice grandes cosas. Me acuerdo que esto se lo conté en una situación, ni bien llegamos, por ejemplo, se lo conté a mi padre, a mi suegra, se lo conté de una forma. Pasaron los años, a mi hija, cuando era niña, se lo conté de otra. Entre mi hija mayor y mi hijo menor hay 12 años de diferencia. Ahora se lo conté a mi hijo, el más chiquito. Se lo conté en distintos contextos, en distintas situaciones emotivas mías. Resulta que ahora mi hijo, el más chiquito, cree que yo me peleé con el Choro y que fui capaz de pegarle a todos y soy muy valiente porque me enfrenté. En realidad no sé en qué momento, cómo llegó a eso. Es decir, nosotros a lo largo de la vida la misma situación la contamos varias veces y la vamos reelaborando. Y lo peor de todo es que vamos creyéndonos esas nuevas reelaboraciones. Y eso es lo que recordamos de nosotros y eso es lo que empezamos a hacer. Bueno, este es un debate para mucho. ¿Qué pasa con la inteligencia emocional versus todo lo que es el coeficiente intelectual? Ya hace mucho se sabe que el coeficiente intelectual, las personas con alto coeficiente intelectual no dan respuesta a los grandes desafíos de las grandes empresas, por ejemplo, sino que es necesario muchas otras cosas. Eso, hay un libro, el de inteligencia emocional, justamente de Daniel Goleman, canadiense, psicólogo él, que lo describió largamente, cómo hacen falta muchas más cosas. Por ejemplo, una persona con un coeficiente intelectual altísimo no le basta para ser gerente de una empresa y tomar buenas decisiones.
hace falta muchas otras cosas. Hace falta empatía, hace falta habilidades sociales, autoconciencia, poder de meditar con uno mismo, la autorregulación, cómo puedo regular mis impulsos, y también la motivación, la automotivación, porque si yo no tengo automotivación, ese motor se apaga. Bueno, y en el anciano, lo primero que empieza a atrofiarse justamente es ese cerebro que está delante, el cerebro prefrontal, la corteza prefrontal, esa que nos ayudaba a tener todo esto que estamos hablando para subyugar un poco los cerebros más primitivos, hasta que llegan los procesos demenciales. Por eso es que cuando la persona es muy longeva o si llega a tener un proceso demencial donde se atrofia precozmente el cerebro, empiezan esas conductas inapropiadas nuevamente. Bueno, creo que esta es la última. Fíjense, a ver si logro que me entiendan este cuadro. Puse ahí los distintos, lo que fuimos antes, digamos. Un chimpancé, un gorila, hasta el Homo sapiens. Estos primates, fíjense que tenemos en forma muy similar, esto es el árbol, digamos, los años, el tiempo transcurrido. Tenemos una infancia parecida, no sé si se dan cuenta, tan amarillito. Un periodo de pubertad, un periodo de juventud, la vida adulta. Y ahí en Bordeaux, la línea Bordeaux, marca lo que sería la menopausia o andropausia. ¿Qué nos diferencia al Homo sapiens de los otros primates? El último periodo. Ese último periodo, que nosotros podemos vivirlo y que no lo pueden vivir el resto de los primates, es el que nos ayuda a transmitir emociones, a transmitir nuestras costumbres, nuestra información, que es la que nos ha ayudado a sostenernos como la especie principal de este mundo. Bueno, parte de lo que les había dicho. Muchas gracias por su atención.